Buenos días a todos, ¿qué tal estáis? Bueno, nada, hace ya mucho tiempo que no nos vemos en webinars y bueno, espero que todos estéis muy bien. Y nada, como siempre me presento, soy Paula Torralba, quien lleva la comunicación en Arbet, Cofearfe, Aseban y Asfel. Y bueno, este webinar es sobre lo que ofrece Estados Unidos a las empresas de los sectores en los que estamos especializados y en concreto las zonas de Texas y Florida. Voy a presentaros, voy a explicaros brevemente en cómo va a transcurrir la jornada y nada, si tenéis alguna duda, como siempre ya sabéis que dejaremos la ronda de preguntas para el final. Tenéis tres formas para formular vuestras cuestiones. Tenéis la opción de levantar la mano en el menú opciones y también podéis hacer uso de preguntas y respuestas o si lo preferís, si os resulta más cómodo, el chat. Os daremos entrada en el momento que sea oportuno y bueno, compartiremos con vosotros la presentación en unos días, la grabación, y además la dinamizaremos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube, que la verdad es que os animo a que os paséis porque ahí disponéis de todos los webinars sobre países que hemos estado haciendo y pues también sobre otros temas. Como ya os he comentado, este webinar es sobre lo que ofrece Estados Unidos a las empresas y bueno, contamos con la colaboración de Me4Business y PIL Global, que a continuación os presento a los ponentes. En un primer lugar estaré yo, que os voy a hacer un breve análisis sobre el comercio exterior de los sectores de equipamiento de baño, ferretería, bricolaje, limpieza e higiene. Por otro lado, después cogerá la palabra Marcos Castaño, director ejecutivo de Me4Business, y en último lugar, Isabel Vinagre, CEO de PIL Global. Vale, pues como os comento, empezaré yo, ¿vale? Con la evolución de comercio exterior respecto a volumen de exportación, que os enviaremos un informe bastante detallado con la información que yo voy a explicaros a continuación, pues mucho más ampliada, también con el análisis de partidas arancelarias, que si tenéis alguna partida arancelaria diferente, pues podéis hacérnoslo llegar y os resolveremos la consulta sin problemas. Y bueno, después Marcos pues explicará Texas, porque allí usa como mercado global, no USA, Texas, que sí que representa el Triángulo Mágico, Houston y los sectores allí, la situación de los sectores allí. Y ya acabaremos con Isabel, que comentará de forma general la situación de Estados Unidos con datos de Florida en concreto, relaciones con Europa, relaciones con España, qué esperar de Florida y la situación de los sectores allí, hablando pues de canales de distribución, empresas potentes allí, los top players. Y bueno, comenzamos. Empezamos con el sector ferretería y bricolaje, que como os digo no me voy a parar mucho aquí porque os mandaremos un informe detallado a las empresas asociadas. Y bueno, pues las exportaciones españolas de ferretería han ido creciendo en los últimos años. Con la pandemia han bajado un poquito, pero la verdad es que se han mantenido bastante bien y en 2020 se exportaron 86,6 millones de euros del sector, lo que supone que Estados Unidos es el quinto país que más exportaciones de productos de ferretería recibe y primer país extracomunitario. En la otra tabla, en el otro gráfico, tenéis la tasa de variación anual. Después los top 10 países de la Unión Europea, pues España no está en mal lugar, está dentro del top 10 y Alemania lo tenemos el primero. Y luego la información por cada partida arancelaria. Seguimos con equipamiento de baño. Las exportaciones españolas de equipamiento de baño y cocina han crecido en los últimos años a unas tasas de crecimiento medias de 19,5%. Ha sido un poco interrumpido por la pandemia, pero bueno, en los primeros meses de 2021 parece que se están volviendo a los niveles del año anterior y esperemos que por lo menos se mantengan. Y en la otra gráfica, la tasa de variación anual. También los top 10, Alemania en primer lugar y después la información por cada partida arancelaria. Y por último, el sector de limpieza e higiene, que la pandemia ha supuesto un gran aumento de las exportaciones españolas de productos de limpieza e higiene profesional a Estados Unidos y en 2020 las exportaciones han sido pues casi un 80% mayores que el año anterior. Después la tasa de variación anual, el top 10, también Alemania en primer lugar y la información por cada partida arancelaria. Ahora sí, voy a dar paso a Marcos Castaño. He ido un poco rápido porque al tener dos ponentes
pues siempre queremos ajustar un poco los tiempos. Queremos que Isabel y Marcos hablen más o menos cada uno 20-25 minutos y así quede todo resuelto. Voy a dejar de compartir pantalla y voy a dar paso a Marcos. Mientras él empieza con su presentación, voy a lanzar una pequeña votación para que nos digáis pues, qué experiencia, ¿no? Para ponernos un poco en contexto, si tenéis experiencia o no en el mercado de Texas. Iniciamos votación, os dejo un tiempo para que contestéis. Muy bien, todos activos, contestando muy rápido. Vale, dejamos un poquito más. Falta una persona por votar. Vamos a dejarle. Vale, perfecto. Finalizamos votación y bueno, pues vemos que la mayoría no tenéis experiencia en el mercado de Texas. Entonces ahora Marcos, pues enfoca la presentación como tú consideres. Muchas gracias y adelante. Gracias a todos. Buenos días a todos. Gracias, Paula, por la presentación y por la oportunidad de estar hoy aquí presentando este destino. Por lo que comentaba Paula ahora mismo, a la respuesta de la pregunta que se hacía, pues la experiencia que se tiene en este mercado en concreto de Texas no es amplio. No es de extrañar, es decir, es un destino todavía poco conocido, pero que para eso estamos hoy aquí, para dar un poquito más a conocer ciertas claves de lo que supone, de lo que puede llegar a ser para algunas de las empresas que queréis viajar hasta allí. Y bueno, haremos un pequeño recorrido por datos más generales y tendremos la oportunidad también en las sesiones individuales que se vayan dando con las empresas de entrar más en profundidad de lo que es este mercado. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a avanzar. Bueno, la aventura en Estados Unidos, dar algún detalle sobre experiencia personal o aciertos y fracasos. La mayoría de los casos siempre hay un detonante que nos ayuda a dar ese salto a otros mercados, en busca de oportunidades, experiencias y demás, ¿no? En mi caso, en nuestro caso como empresa no fue así, es decir, todo fue de una manera mucho más dura, sin mucha ayuda y experiencia, pero justamente eso es lo que ahora nos da la oportunidad de ayudaros y de tener esta oportunidad o la satisfacción de acompañar empresas hasta este destino que es Texas. Nosotros fue por el año 2006 aproximadamente cuando empezamos a ver las oportunidades que podía arrojar un mercado como el de Texas, fuera de los circuitos tradicionales. Y pasados 2-3 años y tras hacer alguna investigación de mercado, sobre el año aproximadamente 2010-2011 decidimos asentarnos en Texas. Yo personalmente marché a vivir allí durante varios años y estuvimos trabajando en el sector consultor durante bastante tiempo y al mismo tiempo que realizamos trabajos de consultoría para empresas europeas que querían instalarse dentro del territorio de Texas. Fuimos desarrollando modelos de negocio propios de nuestra compañía, en el que tuvimos pues eso, aciertos y fracasos, algunos más de este último que del primero, pero que dentro de esta cultura americana está también visto, ¿no? Hemos trabajado en sectores tales como el comercio internacional, alimentación, tecnología, automovilismo, inversiones, y de todos ellos hemos sacado grandes experiencias. A nivel personal, ya fuera de la parte consultora, y como decía antes, sí desarrollamos alguna implantación de empresa propia, lo cual nos ha reportado a día de hoy pues, bastantes alegrías después de una travesía por el desierto, y que, como decía antes, si vamos a tener oportunidades de trabajar individualmente con vosotros como empresas, pues estar encantado de compartir ciertos detalles que creo que pueden ser importantes si os decidís a dar ese salto al charco. ¿De acuerdo? Zonas y diferencias entre estados. Estados Unidos es un mercado enorme, es decir, no deja de ser un continente. Tiene una dispersión muy grande, pero al mismo tiempo tiene ciertas concentraciones, que en este caso, como todos sabéis, o los que ya tenéis cierta experiencia en el mercado americano, está en las costas del propio país. Esta concentración ha hecho que
que sea un clásico, ¿vale? Que todo el mundo piense que esas oportunidades de negocio o las zonas a las que ir a trabajar son esas costas este o oeste. Lo que deja siempre pues, unas nuevas oportunidades o oportunidades no descubiertas, que es lo que estamos hablando hoy, por ejemplo, con un destino como es Texas y lo que puede ofrecer, ¿no? Esa visión fantástica, maravillosa, idílica, americana de vámonos a Nueva York o vámonos a California, está muy bien, no significa que las oportunidades de negocio no existen allí, todo lo contrario están, pero al final son mercados mucho más maduros, ¿no? Es decir, no dejan de ser a día de hoy océanos rojos donde la competencia es muy alta, donde las posibilidades son menores. Insisto, existen muchas, pero al final la forma de trabajar o hacer las cosas es diferente. Incluso el propio coste de la implantación de una empresa en alguna de estas zonas de las costas es mucho mayor de la que puede suponer el asentarse en un territorio como el de Texas, y que más adelante vamos a ver algún tipo de detalle que os va a dar la clave del porqué, ¿no? Por lo tanto, como concepto de nueva oportunidad, destino que estamos hablando hoy, Texas, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué es y qué representa? ¿De acuerdo? A día de hoy, perdón, a día de hoy, Texas es un dicho que, bueno, más que un dicho, es una realidad. Es una potencia mundial, completamente. Dicen que si Texas fuera un país independiente, estaríamos hablando de que sería la potencia mundial número 12. Por lo tanto, solo ese dato deja ver cuál es ese grandísimo potencial que tiene. Tiene el segundo Producto Interior Bruto más grande del país, detrás de California. En la gráfica que tenéis abajo a la derecha podéis ver el volumen de ese PIB del que estamos hablando, posicionándose como ese segundo estado dentro de los Estados Unidos. Es un estado enorme, es el segundo más grande también en extensión, ¿vale? Por lo tanto, es decir, todo lo que genera es a lo grande, ¿no? Es decir, en Texas todo es una dimensión bestial. Actualmente, es decir, tiene un 30% más que España de territorio, por lo tanto, haceros a la idea, ¿vale?, de que no podemos asimilar lo mismo que vemos aquí de un estado, una región con aquello. Es un país, es decir, es 30% más grande que nuestro país actualmente, por lo tanto, es algo desmedido. Es importante destacar también lo que veis en esta otra gráfica, tenéis en la parte inferior de la slide, del crecimiento poblacional que ha tenido, que al final va intrínsecamente relacionado a la parte económica, ¿no? Es decir, en los últimos 10 años prácticamente ha tenido un crecimiento del 50% de su población, pasando de esos 20 millones de habitantes aproximadamente en el año 2000 a casi esos 30 millones dentro del 2020. ¿Vale? Es líder en exportaciones y segundo en importaciones. Veis ese cuadrito que tenéis arriba con los diferentes sectores y las categorías en las que Texas es líder, lo cual tiene mucha relación con la charla que hoy estamos teniendo con este webinar y con los intereses que podéis llegar a tener los empresarios a la hora de tener una relación mercantil con empresas de Texas, porque están muy acostumbrados al tema de la importación y la exportación. Detalle también importante es este que mencionamos aquí, el potencia en pequeña y mediana empresa, porque un porcentaje muy alto de estas empresas que estamos comentando que están dentro del liderazgo de la exportación o de la importación son empresas de un rango pequeño, lo cual facilita mucho las relaciones interempresas y la conectividad que se puede tener por los intereses que puedan tener ellos para importar productos de otros países, en este caso de las empresas que componen la asociación de Arbet y sus asociados. ¿De acuerdo? Logística. Texas es algo desmedido, es decir, la logística es una clave para ellos, tanto por tierra, mar y aire. Estamos hablando de un estado que tiene más de 26 puertos, un estado con unas conexiones de tierra logística por donde atraviesan las diferentes vías de comunicación del país, con líneas férreas de ferrocarril, con una extensión también a todo el país, comunicaciones directas entre los dos países limítrofes como México y Canadá. Por lo tanto, lo convierte en un punto logístico clave, que eso al final ya no solo por la
idea de instalar una empresa en Texas, sino y por el negocio que puede desarrollarse dentro del propio estado, para las empresas que decidáis ir allí, sino porque desde allí también tenéis la capacidad de distribución y de llegar a otros muchos puntos del país, ¿no? El tema de la gran alianza con México, al final son socios preferentes, es decir, la grandísima relación que hay y tradición entre México y Texas es enorme. Actualmente, si no me equivoco, hay unos 8,6 millones aproximadamente de ciudadanos mexicanos que viven en Texas y el volumen de negocio que mueven entre país y estado supera los 200.000 millones de dólares, lo cual es muy interesante y sobre todo para nosotros, por nuestra cultura latina, esa capacidad de poder hacer negocios también con empresas del país vecino. Abierto al mundo, es decir, contraponiendo lo que mucha gente pueda pensar o esa idea que se puede tener de Texas o no idea, en este caso, o poco conocimiento de que puede ser un sitio más alejado, un sitio más inhóspito, además es todo lo contrario, es decir, es un estado tremendamente abierto al mundo, súper multicultural, muy internacional, lo que al final también facilita la generación de negocio y que seguramente muchos de los que os animéis a ir hasta allí o que tengáis vuestras miras en desarrollar negocios os va a facilitar mucho la tarea, ¿vale? Sobre las ventajas para empresas, que también lo vamos a comentar un poquito más adelante, Texas cuenta con una parte impositiva, con unas facilidades para empresas que quieren instalarse ahí, empresas propias americanas y empresas internacionales. Ofrece una serie de ventajas a nivel impositivo y sobre todo de agilidad documental para instalarse y crecer dentro del Estado, que son enormes. Por lo tanto, es una ventaja que nosotros acostumbrados a la burocracia que podemos tener aquí en nuestro país, lo que allí supone montar una empresa o las facilidades que te dan para ello es exponencialmente mucho más fácil y te ofreces esas herramientas para poder desarrollar tu negocio, ¿no? Y sobre este último punto en esta slide de las oportunidades tras el COVID-19, es verdad que ha cambiado a nivel mundial todo, ¿no? Pero en este caso, Texas ha sido quizás uno de los estados americanos en el que, aunque ha habido mucha repercusión del virus también allí, pero sí es cierto que ha retomado más fuerza dentro de ciertos sectores gracias a esta pandemia. Es decir, no todo el mundo le tiene que ir mal, a otras personas bueno, han adquirido alguna ventaja competitiva. Ha habido mucha dispersión de zonas tradicionales, como comentábamos antes, de las costas, que al final se han empezado a concentrar en lugares como Texas y eso ha ayudado a que el impulso de la economía sea mayor. Muchas empresas, en este caso, por ejemplo, de la zona de California, que ahora vamos a ver algún detalle de ello, se han instalado en Texas y mucha población, ya no solo por motivos empresariales, sino también por motivos personales, han ido hacia allá, lo que hace que el crecimiento del Estado sea aún mayor. Vale. Hablando de algunas cosas más concretas, este triángulo mágico que llamamos este hash y el corredor, es decir, representa lo que son las ciudades de Houston, Austin, San Antonio y Dallas, ¿de acuerdo? A día de hoy, es decir, Texas es el único estado norteamericano que tiene 4 ciudades de su estado por encima de 1 millón de habitantes. Es algo muy raro, es decir, es una potencia mundial lo que estas ciudades representan. Veis en ese dibujo de vuestra derecha en la pantalla ese triángulo, aunque son 4 ciudades, ¿vale? Es decir, pero es lo que representan ese triángulo entre las ciudades de Houston, Dallas al norte, Austin, lo puedes ver ahí en medio, y San Antonio, con sus áreas metropolitanas y todo lo que significa. En este caso, por ejemplo, Austin, veis ese detalle del Silicon Hill y lo comentaba hace 2 minutos, es decir, muchas empresas de esta zona de Silicon Valley, empresas tecnológicas, han decidido trasladar sus hubs o sus oficinas centrales hasta Texas, en este caso a la ciudad de Austin, muchas de ellas, otras al sur del estado o incluso en áreas limítrofes con la ciudad de Houston, ¿no? Como detalle, por ejemplo, Tesla o SpaceX son una de las empresas con su
gran CEO y representante y dueño que es Elon Musk, ha decidido trasladarse a Texas por todas las ventajas que ofrece y por todo lo que va a representar a futuro un estado como este y ciudades de este calado. Vamos a ver un momentito de pasar un poquito hacia adelante la slide, aunque vuelva para atrás, para que veáis cuáles son la tipología de empresas que podéis ver ahí, como Amazon, Intel, HP, Dell o Comerica, que es la Space X que estamos viendo ahora mismo, que han llegado hasta Texas, hasta ciudades como Austin, y con la importancia que tiene dentro del estado. Dallas es otro de los grandes monstruos o players del estado de Texas. Antes comentaba que estas ciudades tienen por encima de 1 millón de habitantes, pero en el caso de las áreas metropolitanas, es decir, cada una de ellas, en este caso Houston supera los 7 millones, Dallas está en el mismo nivel, si no me equivoco, Austin está cerca de los 2,2 millones y en el caso de San Antonio está por encima de los 2,5 millones. Por lo tanto, ahí podéis ver el potencial que tiene. Como decía, Dallas es muy fuerte en su parte financiera. Es un enclave logístico muy potente, es decir, cruzan las principales vías que vertebran el país, pasan por Dallas, lo que lo convierte en un centro logístico de orden mundial, dentro de Estados Unidos, por supuesto, uno de los más importantes y representativos. Tiene 2 aeropuertos, uno de carga, que es el de mayor volumen de exportación e importación, y tiene uno de los aeropuertos de pasajeros que más personas mueven a lo largo del año. Por lo tanto, lo convierte en otra potencia económica muy grande dentro del estado de Texas. ¿Vale? San Antonio también tiene un potencial dentro de la parte de ciencias y salud, con todas las empresas que están instaladas allí. En este caso, hay una institución, el South Texas Medical Center, que mueve mucho, la industria militar mueve mucho dentro de San Antonio, ¿vale? Y todo lo que es la industria de la IT y de la ciberseguridad, que es muy fuerte dentro de la propia ciudad, ¿no? Y luego, pues tenemos el top para mí, es decir, ahí tengo también una cierta debilidad porque es la ciudad donde viví, la que considero como mi segunda casa, que es Houston, y que vamos a ver algunos otros detalles a continuación, ¿vale? Fuera de esta slide. La parte esa del corredor que veis ahí abajo, el corredor tecnológico, es algo muy interesante porque desde la ciudad de Austin hasta la ciudad de El Paso y todo lo que conlleva ese eje que se vertebra desde allí, se está desarrollando un auténtico corredor tecnológico que va unido a lo que comentábamos antes de esa gran emigración que está habiendo desde estados como el de California hacia Texas, y que gracias a empresas como The Bridge Accelerator están ganando un potencial enorme para empresas tecnológicas que están llamadas bueno, pues a regir el mundo empresarial y el mundo en muchos sentidos. Por lo tanto, aquí veis una fotografía de lo que un estado como Texas, que seguramente no tenéis ese concepto, esa idea de lo que representa, es actualmente, y del futuro y el crecimiento que tiene. ¿De acuerdo? Aquí veíamos antes las empresas o los principales representantes como empresas top que están en el estado de Texas, ¿vale? Y ese detalle que veis en el cuadro al lado de la mudanza de las firmas de Silicon Valley, ¿vale? Que está el listado, que es muy parecido al que veis dentro de los logotipos de las empresas que están al lado, ¿vale? Pero es importante el detalle, ¿vale? Que veis en los círculos, esos porcentajes se refieren no a esa mudanza de las firmas, sino se refieren a la parte impositiva o a lo que la ventaja que ofrece un estado como Texas frente a otros, ¿vale? Es uno de los pocos estados que no cuentan, en este caso, con un impuesto sobre la renta de las personas físicas, ¿vale? Y que tampoco tiene un impuesto de sociedades como tal, es decir, tiene el impuesto estatal y local, que en su media es un 18% menor que en otros estados, pero ofrece esas oportunidades a las empresas para que no grave la actividad de ellos, sino que le dé oportunidades de crecimiento. De hecho, las pequeñas empresas o las empresas que no llegan a un rango o un volumen de facturación o de negocio mínimo marcado por el Estado
no tienen que tributar por ello. Por lo tanto, al final se ve la proactividad que se tiene por y para las empresas, y por eso se ha convertido en uno de los sitios de referencia para la implantación de nuevas empresas, ¿vale? Aquí simplemente, bueno, es un detalle, es decir, Texas cada vez está más participada por empresas españolas. Os sorprendería mucho ver el listado que hay, incluso llegado el momento y cuando hagamos esas sesiones individuales podemos trabajar más en detalle, porque seguramente pues, podremos unir a alguna de las empresas que estáis hoy aquí y vuestros sectores con alguna otra empresa que conocemos y que está desarrollándose allí. Pero bueno, al final esto no deja de ser, digamos, el flagship, la insignia, la bandera de empresas españolas que están ahora mismo trabajando en Texas con un potencial muy fuerte y que están haciendo verdaderos acuerdos de importancia que al final a las empresas más pequeñas que vamos detrás nos representan y es algo importante, ¿de acuerdo? Houston, hablábamos antes de ella, como sacarla un poco del esquema que estábamos comentando y como una ciudad top mundial, ¿no? Es decir, una ciudad que engloba y aglutina muchísimas cosas, ¿vale? Es una ciudad total, es decir, tanto la ciudad como lo que es su área metropolitana y todo lo que engloba es una auténtica maravilla para el sector empresarial. Sí, es verdad que representa unos sectores muy potentes, tanto en el energético, el aeroespacial, el logístico, la salud, la tecnología. Es decir, estamos hablando que es una ciudad y un área metropolitana donde hay más de 5.000 empresas, ¿vale?, que se dedican a la área a la parte de la manufactura y todos los negocios, sus sectores que pueden estar dentro de este área de manufactura, y que va a ser muy importante también para algunas de las empresas que estáis aquí. Fijaros los datos, es decir, más de 190 compañías dentro de la biotecnología. Ahora mismo Houston como ciudad y toda su área es la sede central a los Estados Unidos del mundo energético, líderes en gas y petróleo. Es decir, ya no solo son estos datos que son macroeconómicos, sino que hay que darse cuenta de la relevancia que pueden tener para todos, ¿vale?, y todas las industrias que están alrededor de ello, este dato y el potencial de lo que es la energía a nivel mundial, ¿vale? A nivel logístico, antes también comentábamos el dato de que Texas, o en este caso estamos centrados de Houston, es decir, tiene una relevancia enorme, es decir, más de 200 terminales dentro de su puerto, es decir, es el tercer puerto dentro de los Estados Unidos y el primer puerto con mayor volumen internacional para las exportaciones. Por lo tanto, es un lugar estratégico para que cuando queramos, en este caso, exportar a través de vuestras empresas o asociaciones producto, seguramente Houston va a ser una referencia de entrada de producto y de mercancía para trabajar aquí. Además, a nivel institucional y de empresa, es una ciudad que ofrece mucho, es decir, hay pocos modelos tan interesantes como la ciudad de Houston en la colaboración institucional y de empresa. Esa colaboración público-privada trabaja cada día por ofrecer oportunidades a todas las empresas, tanto locales como internacionales. Son un modelo a seguir. Hay entidades como puede ser de Greater Houston Partnership, Visit Houston, Houston First, Houston Metro, las Houston Chamber of Commerce, todas las cámaras de comercios, la latina, alrededor de la ciudad, que trabajan por y para facilitar el negocio dentro de la ciudad. Por lo tanto, será un lugar donde todas las empresas que os animéis a investigar, a dar ese salto y a ir hasta la ciudad de Houston, vais a estar muy cómodos por todas las facilidades que ofrece, además de la cercanía que comentamos antes por rasgos o por carácter poblacional que puede dar una ciudad como esta, ¿de acuerdo? Dentro de los sectores pujantes en Texas están estos 8 aquí estructurados, ¿vale? Salud y servicio de educación, ocio y hospitality, actividades financieras, energía y tecnología. Hemos señalado, como veis en verde, subrayado, los 4 que sí estarían en relación directa con las empresas que formáis dentro de Arbefer, Aseban, Asfer, o las que englobáis todas como Arbet, ¿no? Es decir, porque dentro de esos 8 sectores más pujantes dentro de Texas, estos 4 están directamente interrelacionados con vosotros. Tanto la construcción, que es un sector muy fuerte actualmente, también derivado por lo que comentaba antes
de ese COVID que ha afectado a otras ciudades o otros estados americanos donde el ritmo de vida o el nivel de vida es muy alto y han ido trasladándose hacia Texas, lo que ha promovido que el sector de la construcción haya crecido exponencialmente, pues es una oportunidad de negocio para todas aquellas empresas que exportáis, ¿vale? Que trabajáis con productos que están relacionados directamente con la construcción. Os aseguro que hay muchísimas oportunidades de negocio actualmente. Hay muchas empresas que conocemos allí que estarían dispuestos a hacer acuerdos comerciales con empresas que os dedicáis a este sector y que podéis exportar pues tanto productos de higiene y limpieza como equipamiento de baño como ferretería y bricolaje, ¿no? El comercio minorista es otro de los sectores pujantes, esa parte de maquinaria, equipos, suministros, servicios profesionales y comerciales que tanto abarca y que también estaréis dentro de ese sector, al igual que en servicios profesionales y comerciales y la fabricación y la manufactura. Por lo tanto, a día de hoy, como se está moviendo la economía de Texas y sus sectores pujantes, ahora mismo sí es Arbet y todas las empresas y sectores que representa un nexo de unión perfecto para la parte de la economía de Texas y el encaje con vuestro tipo de empresa, ¿vale? Y por terminar, algo muy rápido, ¿vale? Es decir, que esta parte ya quizás la veremos más en detalle en las sesiones individuales con cada uno de vosotros. Hablaremos sobre los modelos, es decir, está muy claro que si vuestro modelo funciona aquí, tenéis un modelo asentado, un modelo trabajado y bien organizado, podemos llevarlo allí y puede funcionar allí. La constitución de una empresa en Estados Unidos, os he hablado de una serie de ventajas que pueden ser a nivel tipo impositivo o facilidades para montar una empresa, pero construir una empresa allí es más fácil de lo que puede parecer. Sí es verdad que hay que recurrir a ciertas reglas que son insalvables, pero se puede hacer. A nivel de barreras frecuentes, por supuesto, tenemos el idiomático, que el inglés siempre nos falla en la parte acá española, pero sí es verdad que con la cercanía y con la unión que tenemos con los mercados latinos dentro de Texas, esa cultura empresarial está mucho más unida gracias a la parte idiomática que nunca y a la parte pues, de orígenes, y será mucho más fácil para cualquier empresa española asentarse allí que en cualquier otro estado americano, ¿vale? La importancia de la información y las relaciones es una cosa que me gustaría hablar con cada uno de vosotros cuando tengamos sesiones individuales, porque os vais a dar cuenta de cuáles son las vías más fáciles para poder entrar aquí, ¿vale? Y al mismo tiempo, y relacionado con la parte 1, con este primer punto del modelo, si funciona allí o no, estaremos hablando sobre los productos o servicios, las continuidades y las roturas de stock. Es muy importante dentro de este mercado, ¿vale? Que estemos muy seguros del producto que tenemos, de que no solo por decir que podemos vender se va a vender, sino que hay que ser muy serio dentro de las capacidades que se tiene cada empresa, porque al final es un mercado tan grande y tan exigente, ¿vale? Que está muy cerca o es muy factible esa posibilidad de tener muerte por éxito, ¿vale? Es decir, tenemos que tener muy claro cómo somos, o lo capaces que somos de darle un servicio a este mercado, cómo estamos organizados y tener mucho cuidado con esas dos palabras clave, que es la continuidad y las roturas de stock, ¿de acuerdo? Bueno, pues mi parte de la intervención hasta aquí. Siento haber ido tan rápido, me hubiese gustado extenderme mucho más en otras partes de la intervención, porque creo que este mercado americano centrado en la parte de Texas es apasionante, es mucho más amplio, mucho más denso. Lo que pasa es que tenemos el tiempo muy limitado. Espero que poder veros a más de uno en las sesiones individuales, poder entrar y participar en cosas con más profundidad. Y bueno, agradeceros vuestro tiempo y estoy aquí en la ronda de preguntas para la que podáis necesitar. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcos. Muchas gracias a todos. Bueno, al hilo de lo que comenta Marcos y antes de cederle la palabra a Isabel, quiero comentaros que... Muy bien, Isabel. Nada, quiero comentaros que respecto a las reuniones individuales que estaba diciendo él, que sepáis que podéis, cada uno de los asociados, cada empresa inscrita, mandarnos un email. Ya sabéis que al mismo email en el que os ha llegado el enlace para acceder al webinar, podéis responder a ese mismo email y decirnos que estáis interesados en, pues eso, en mantener una reunión individual para que o bien Isabel o Marcos o los dos os digan cómo actuar según la situación actual de vuestra empresa y sector. ¿Vale? Entonces, nada, antes de cederle la palabra,
Vamos a lanzar otra pequeña votación para seguir un poco al hilo. Y pues eso, ¿tenéis experiencia en el mercado de Florida? Vamos a ver qué responda todo el mundo, a ver si estáis activos. Muy bien, dejamos un tiempo para que conteste todo el mundo. Muy bien. Un poquito más. Bueno, a todo esto quiero decirlo ahora, aprovecho. En la grabación, el cuadrito que nosotros estamos viendo ahora mismo y los participantes estáis viendo ahora mismo para responder, no se ve. Por tanto, la verdad es que es un valor añadido el participar en la sesión. Así tienes acceso pues, a todos los porcentajes y resultados que ahora mismo salgan al compartir resultados, que lo voy a hacer ya. ¿Vale? Pues bueno, vemos que la mayoría tampoco tienen experiencia, así que Isabel, adelante cuando quieras, puedes darle a tu cámara y tu micro. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Soy Isabel Binarte, CEO de PIAN El Global España y socia directora de PIAN El Global USA. Estuve haciendo una pequeña introducción que no tenía pensado lo que hacemos en PIL Global. Nosotros diseñamos y ejecutamos estrategias de mejora y crecimiento competitivo de las empresas basadas principalmente en la internacionalización. Nacimos en el año 2012 y desde el momento que nacimos tuvimos claro que seríamos los primeros en abordar nuestra propia internacionalización. No queríamos acompañar a las empresas si nosotros mismos no estábamos internacionalizados. Y el primer destino al que fuimos fue a Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque es un mercado en el que realmente podíamos competir en cuanto a costes, porque bueno, España es un mercado muy competitivo, con unos costes muy ajustados, con un volumen muy alto de consultores y con una modalidad de consultor autónomo que maneja costes muy bajos con los que competíamos difícilmente. De ahí fue nuestro motivo por abordar el mercado de Estados Unidos. Como bien decía Marcos, mi compañero, cuando hablamos de Estados Unidos estamos hablando de un país continental, cuyas tendencias obviamente varían de un estado a otro. A veces cada estado parece un país más que un estado en sí mismo, ¿no? Estados Unidos es el tercer país de los países, ocupa el tercer país como país más poblado del mundo. Tiene pues aproximadamente 332 millones y medio de habitantes. Sin embargo, es un país donde la densidad de población es pequeñita, ¿no? y distribuida de manera irregular. Bueno, la media son 36 personas por kilómetro cuadrado, como podéis ver. La superficie es enorme, como bien decía Marcos, 9 millones de kilómetros cuadrados y el 82,8% de la población es urbana. Está concentrada en unos estados muy concretos, ¿no? La edad media de la población son 38,3 años y la tasa de desempleo marzo, abril, mayo del 2001 está siendo del 6%, algo superior en hombres que en mujeres. En mujeres está en torno al 5,8%. Estos primeros datos, estas primeras pinceladas sobre Estados Unidos es para compararlas con el estado de Florida y con lo que anteriormente había comentado Marco sobre el estado de Texas, ¿no? Florida es el tercer estado más poblado de Estados Unidos, detrás precisamente de Texas y de California, si bien es cierto que está creciendo a una tasa media superior al resto de estados de Estados Unidos. También es cierto que la edad media de la población es superior al resto de Estados Unidos. Ahora mismo tiene aproximadamente 21,5 millones de habitantes. Y aunque el 23,3% de la población habla español, tenemos que tener claro que cuando vamos a hacer negocios a Estados Unidos, tenemos que hablar en inglés. En muchas ocasiones, en las reuniones de negocios que organizamos, nuestro interlocutor tiene la capacidad de hablar y de entendernos en español, pero en muy pocas ocasiones utilizan este idioma. Bueno, quizá ya cuando les caemos simpáticos, cuando hay una cierta empatía, cuando la negociación avanza, bueno, pues hacen el esfuerzo y hablan en español. Pero tenemos que tener claro que debemos hablar en inglés para abordar el mercado de Estados Unidos. Florida está dividida en 67 condados y 379 municipios y las principales áreas metropolitanas, bueno, pues son el sur de Florida, donde está Miami, la bahía de Tampa, Gran Orlando y Jacksonville, ¿no? Como podéis ver en el mapa de la derecha de la slide. Florida es un hub logístico muy importante para acometer también los mercados de Centroamérica y Latinoamérica. Cuenta en la actualidad con 22 zonas francas. Muchos de los importadores de México, de Panamá, de República Dominicana y Colombia y de otros países de Latinoamérica realizan sus importaciones desde Estados Unidos.
Es la cuarta potencia económica de Estados Unidos, tras California, Texas y Nueva York. Su PIB representa el 5,1% del PIB nacional. ¿Qué relaciones mantiene Estados Unidos con Europa? Bueno, pues independientemente de las ideologías políticas de cada uno, desde luego la llegada de Biden pues es un aspecto positivo de cara a las relaciones de Estados Unidos con Europa, que bueno, en la época de Trump, cuando se habían quedado un poco estropeadas, vamos a decirlo así, ¿vale? Entonces hay un acuerdo ya de agosto del 2020 para la reducción de algunos aranceles hasta el 50%. Hay una suspensión por 4 meses, como habréis visto en las noticias, de los aranceles impuestos por las disputas entre Boeing, déjame quitar esto de aquí que me está molestando, y Airbus. La importancia para Biden de una alianza atlántica reforzada. Es importantísimo, ¿no?, que el presidente de Estados Unidos esté en esta línea, ya que esto beneficiará en última medida a las empresas españolas y europeas en general. ¿Qué relaciones tiene con España? Bueno, pues Estados Unidos ocupa el 10º lugar en los destinos de las exportaciones españolas. A mí me gustaría comentar que, bueno, sabemos en muchas presentaciones, en muchos webinars, pues dice que el principal destino de las exportaciones de España es la Unión Europea. Bueno, a mí me gusta también aclarar que cuando exportamos a la Unión Europea no estamos exportando, ¿vale? Y por eso esta posición quizás está un poco distorsionada. Cuando vendemos a la Unión Europea estamos haciendo ventas intracomunitarias, pero no estamos exportando, ¿vale? Estados Unidos importó a través de Florida pues más de 81.000 millones de dólares en 2019. Fue el 10º estado que más exportó. Y España ocupa el 14º puesto como país de donde más se importa Florida, con más de 1.400 millones de dólares. Los principales productos que importa, bueno, son las típicas tablas por partidas arancelarias, pero bueno, como podemos ver, pues figuran los productos minerales no metálicos, maquinarias electrónica, petróleos y combustibles, cuero, ordenadores, productos eléctricos, químicos, producción alimentaria, metales primarios, bebidas, tabaco y material eléctrico. ¿Qué podemos esperar de Florida ahora mismo, después de esta pandemia que hemos sufrido, que aún continuamos sufriendo las empresas, ¿no? Bueno, pues en Florida se ha retomado ya el ritmo de trabajo. Las personas o profesionales han incorporado a sus puestos o se han ido incorporando a sus puestos de manera paulatina y han comenzado la organización de los eventos. La recuperación de la economía va a ser menor, se va a llevar a cabo un tiempo mucho menor que en otros países. Tras la pandemia, los consumidores, bueno, yo creo que esto en general, ¿no? En Estados Unidos también, los consumidores quieren hacer del mundo y de su hogar un lugar mejor. O sea, pasamos tantísimas horas en casa que todos hemos intentado buscar la comodidad y tener un mayor estilo dentro de nuestra vivienda. Hay unas excelentes expectativas para el mercado inmobiliario. Concretamente en Miami se espera que supere un crecimiento del 35% superior a la media del crecimiento en Estados Unidos. Hay un éxodo hacia el sur de Florida, hacia Miami, en búsqueda de la calidad de vida. Los compradores en las sedes de los centros de Florida, de los centros compradores de distribución, son receptivos a productos innovadores, funcionales y respetuosos con el medio ambiente. Hay una expansión clara hacia una categoría sostenible y de mueble ecológico. Se espera un tamaño de mercado estimado para el 2027 de 58,9 billones de dólares y que, obviamente, para llegar a este consumo, se espera un aumento en el gasto de los consumidores en muebles y artículos para el hogar. Desde luego, Florida nos está esperando. Si ahora nos entramos a cada uno de los sectores que forma parte de esta asociación y de todas, de Arbet y de aquellas que le integran, me gustaría comenzar a hablar del equipamiento inmobiliario del hogar, ¿no? Tenemos que decir que, bueno, tenemos un claro competidor, ¿no? Como en todos, yo creo que en casi todos los sectores, que China, con una cuota del 40%, es el principal proveedor extranjero, tanto para productos de saneamiento y grifería como para armarios y tocadores y espejos. España aún tiene una cuota muy modesta, que no llega al 1%, sin embargo, hay una tendencia en el crecimiento de importaciones de armarios y tocadores. Resaltar que hay una tendencia positiva al crecimiento, que tenemos una clara oportunidad de mercado. Debemos tener en cuenta que hay producción nacional, pero que también hay importaciones. A día de hoy, a pesar del elevado volumen de producción nacional, las importaciones superan a la producción nacional. Si hacemos un pequeño análisis de la demanda y del comportamiento del consumidor,
que yo creo que esto se puede extrapolar también a otros países y que vosotros seguro que sois conocedores, pues sabemos que la industria, también como comentó Marcos en Texas, la industria de equipamiento para baños está muy estrechamente ligada a los sectores de construcción y renovación de hogares. Y en el último año, en los últimos años, la renovación de los hogares representa la mayor parte del consumo de productos de este sector, ¿no? Es una parte más pujante de la construcción. Los millennials y la generación X, bueno, pues todos aquellos nacidos, los millennials a partir del año 80 y la generación X, bueno, lo que va hasta el año del 64, del 60-64 hasta el 80, son los segmentos demográficos clave para el crecimiento de las ventas de mobiliario y equipamiento para baños, ¿vale? Con dos necesidades claramente diferenciadas. En el caso de las millennials, bueno, buscan más la vivienda de alquiler y en el segundo caso, por lo que requieren son viviendas más confortables. Hay 5 fechas claves en Estados Unidos donde aumenta el consumo del equipamiento de hogar. La primavera, que es bueno, la época en la que recuperamos los impuestos cuando hemos pagado de más a lo largo del año anterior. El Memorial Day, el Día de los Caídos. Labor Day, o sea, el Día del Trabajo. Black Friday y Navidad, ¿no? Los factores sociales más importantes que marcan la compra de muebles y equipamiento del hogar, pues es la adquisición de la vivienda, el matrimonio y cuando tenemos hijos. Y debemos tener en cuenta, que yo creo que obviamente esto también ocurre en España y en otros países, y seguro que sois conocedores, que antes de comprar el estadounidense opta por hacer una búsqueda previa por Internet. Por eso el posicionamiento de nuestras webs, pues es sumamente importante a la hora de que tanto los compradores nacionales como los internacionales nos localicen, ¿no? En las primeras posiciones de las búsquedas de Google. ¿Qué tendencias del consumidor tenemos en Estados Unidos? Yo creo que os voy a añadir poco a lo que ya sabéis, ¿no? Como profesionales del sector seguro que estáis súper al día en las tendencias que hay y de ahí pues sacáis vuestras líneas de productos, pero bueno, me gustaría mencionarlas en cualquier caso. Un estilo de baño tipo spa, en el que se combina bañera, ducha y se incluyen grandes espacios de almacenamiento con cajones y estanterías. Llega la instalación del bidé, un elemento usado tradicionalmente en los baños europeos, pero no americanos. Nuevas tecnologías muy ligadas a la búsqueda de la comunidad, instalando elementos de iluminación y de control por voz. Y tenemos un elemento estrella, una materia prima estrella, que es la madera, ¿no? Que se considera como la más atractiva ahora mismo y la que tiene mayor cuota de mercado. Representa el 85% de las importaciones. Buscan un mobiliario que ahorre espacio, multifuncional e inteligente. Si hablamos de los principales canales de distribución, se realiza a través de 2 actores principales. El distribuidor o mayorista, que en muchos casos también actúa como importador, y por otro lado el minorista o retailer. En el caso del minorista o retailer puede ser de 2 tipos también, ¿no? De diversos tipos, pero en concreto podemos decir 2. Lo que es una tienda especializada en productos específicos, que vamos a ver algunos a continuación, o bien una gran superficie de venta de grandes gamas de materiales de construcción, que también veremos alguno, pues serían los 2 tipos de puntos de distribución para nuestros productos de equipamiento del hogar. Aún un alto porcentaje de las acciones y operaciones comerciales o de prospección comercial B2B, B2C, se llevan a cabo a través del canal tradicional, es decir, a través de una agenda comercial y visitamos a los potenciales compradores y se venden en una tienda física los productos, ¿no? Sin embargo, el canal e-commerce cada vez adquiere mayor importancia. Esto lo vamos a ver, yo creo que 2 slides más adelante, la importancia que ha adquirido el canal e-commerce en el mundo en general y en concreto en el mercado de Estados Unidos para el consumo de productos de equipamiento del hogar, pero también de las otras líneas de ferretería y bricolaje y limpieza y higiene industrial. Me gustaría señalar algunos de los distribuidores y puntos de venta más especializados en el sector, con presencia en Florida, ¿vale? Estas tiendas en concreto son especialistas en equipamiento de baños, ¿vale? Y bueno, de temas de cocina, pero bueno, sobre todo equipamientos de baño. Backtrains, bueno, pues una sala de exposición de muebles de baño modernos e innovadores, así como, bueno, también tiene fregaderos de cocina y armarios modulares y cuenta con 6 centros de distribución en el sur de Florida, 6 tiene Backtrains. Si hablamos de Bathroom Place, tiene 3 centros de distribución. Si hablamos de DAX, por ejemplo, tiene 7 y además DAX distribuye también a Centroamérica y Caribe. Si hablamos de Bathroom Boutique,
Bueno, pues es una tienda, pero es como la más exclusiva, donde van buscando luxury, ¿no? El concepto de lujo al concepto nuevo de lujo, para reformas de baños concretamente. Rebat es una tienda más también de equipamiento de baño, pero que tiene multitud de accesorios y que además diseñan, tienen un equipo de diseño. Luego podemos ver Ferguson, Construction Resource, Bull, una sala, Gorman Gallery es una sala de exposición de más de 7.200 pies cuadrados, de Place for Kitchen and Baths. Estos podríamos decir que son como los más, como la referencia dentro del subsector, ¿no? De equipamiento para baños. Y lo que veníamos diciendo del e-commerce, pues podemos ver en esta gráfica que el crecimiento en Estados Unidos, ¿no? De la compra, esto es un concreto de la compra de muebles, quería ponerlo como ejemplo, pero esto es extrapolable a cualquier otro subsector dentro del hábitat y dentro de los sectores de los que estamos hablando. Del año 2017 al 2021, pues han incrementado las compras a través de e-commerce de 38.000 millones de euros. Ha pasado de 29.000 millones de euros a 38.000 millones de euros, lo cual es una verdadera barbaridad. Muchísimas tiendas online de ventas de muebles y accesorios en Estados Unidos. Muchas las conocéis porque algunas ya tienen presencia en España, como Hood. Pues tenemos Amazon, que es claramente el protagonista, ¿no? De los marketplaces, Amazon USA. Etsy, Million Shop, Maison Online, Cozy Days, Shop, Casa Design Group, Shop Point Mog, DWR, hay muchísimos, ¿no? Con unos volúmenes de compras enormes. Me gustaría hacer una referencia al marketplace Amazon USA, que no funciona de igual manera que en España. Para vender en Amazon USA tienes dos posibilidades en el marketplace. Una es constituirte como empresa americana, que como bien decía Marcos, no es demasiado complejo, no debemos asustarnos, pero sí hay que hacerlo, o utilizar un seller, que al final un seller no deja de ser más que un importador-distribuidor en el canal tradicional, pero en el canal commerce y en concreto dentro de Amazon se llama seller. Es una plataforma, una lanzadera hacia el mercado de Estados Unidos excepcional. Si pasamos a la ferretería y el bricolaje, pues América del Norte y Europa representan de forma conjunta el 87% del mercado, aunque tenemos que decir que la primera, América del Norte, supone el doble que Europa, ¿no? El 50% América del Norte frente al 29% de Europa. El 81% del mercado mundial de bricolaje se concentra en 8 países, con Estados Unidos en primer lugar. Y uno de los centros de distribución más importantes se sitúa al sur de Florida y es Doral. Es la ciudad del condado de Miami-Dade, donde se concentran la mayor parte de los distribuidores de cualquier tipo de producto. Podemos encontrar la mayoría de las empresas dedicadas a los suministros de ferretería, bricolaje, además de muchas empresas especializadas en reformas y construcción. Encabezando la lista de los mayores distribuidores del mundo nos encontramos a The Home Depot, una empresa de Estados Unidos. Pero dentro de esos 10 primeros todavía nos encontramos a otros 3, Lowe's, Menards y Ace Hardware. Los 2 primeros, Home Depot y Lowe's, suponen el 25% de la cuota de mercado, de la cuota mundial del mercado, las 2 empresas americanas, las 2 con presencias en el estado de Florida. Ace Hardware también tiene presencia en el estado de Florida, la única que no lo tiene es Menards. Menards está más bien situado, si dividimos Estados Unidos en tres trozos paralelos, está situado en los 2 tercios del norte principalmente. Y aquí vemos un ejemplo de una noticia reciente del 21 de abril, en el que nos indica, es una noticia de Home Depot, que abre otros 3 centros de distribución en Florida, indica que es el minorista especializado en mejoras para el hogar más grande del mundo y opera con un total de 2.298 tiendas minoristas en 50 estados. Además de, en Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos, 10 provincias canadienses y México. En el sur de Florida cuenta con 30 tiendas y ahora va a tener 5 más. Las 3 que va a abrir ahora, que ya abrió, y 2 más que tiene previstas abrir para el año 2022.
También decir sobre Lowe's, que nos quedó aquí detrás, que tiene más de 2.000 tiendas también a lo largo de todo Estados Unidos. AC Hardware es más bien una asociación de distribuidores, ¿vale? Se ha formado por muchas pequeñas tiendas que se asociaron para ganar competitividad. Y además de estos enormes, en Florida nos encontramos otros puntos de distribución, ¿no? Como puede ser Shell, Imeca, Feico, Jaco, Miami Home Center, Stone. En el caso de Shell, únicamente tiene una tienda en Miami, pero tenemos que tener en cuenta que es un referente para los consumidores, ¿vale? En bricolaje y ferretería. En el caso de Imeca, tiene 21 tiendas distribuidas en toda Florida. ¿Qué más? Feico, bueno, pues está especializada además en pues, accesorios como tipo herrajes, bisagras, herrajes para puertas, puertos, aunque también hace temas de diseño. Y bueno, esto así en general en cuanto a los distribuidores de ferretería y bricolaje. Pero vamos, con esto quiero decir que obviamente, además de Texas, el estado de Florida es el mercado en el que debemos pensar como empresa del sector de ferretería y bricolaje, tanto a través del canal tradicional, que sería dirigiéndonos a estos distribuidores, como a través de los e-commerce, bien a través de los distribuidores que tienen tienda online, bien a través del marketplace Amazon USA. Y si nos vamos a los productos de limpieza y higiene industrial, bueno, los datos estadísticos, como ya los comentó Paula al principio, vamos un poco al grano, ¿no? Los consumidores finales suelen adquirir los productos de limpieza en el supermercado. Yo creo que un poco también, bueno, ¿no? Como en España, que también hay secciones para productos de limpieza e higiene. Las marcas más utilizadas en Estados Unidos de limpiadores del hogar, bueno, porque tenéis una referencia que os suene, son Fabuloso, Pinesol, Lysol y Clorox. Debemos tener en cuenta que aquí con los productos de limpieza y higiene nos vamos a encontrar una barrera no arancelaria, que son los requisitos técnicos y legales, sobre todo los requisitos técnicos que exige la FDA para exportar productos desinfectantes y antibacterianos a Estados Unidos, ¿vale? Con el fin de superar esta barrera no arancelaria, bueno, una es superarla con la ayuda de consultores como nosotros u otros que hay en el mercado. Bueno, pues ahí hacemos un análisis preliminar del producto, de la etiqueta, de la composición y vemos la viabilidad y solicitamos la homologación a la FDA y a la USDA y realizamos todo el proceso hasta que nos autoriza la exportación a Estados Unidos. ¿Que queremos evitar este proceso? Bueno, hay otra vía, ¿no? Que están utilizando otras empresas españolas y otras empresas internacionales, que es buscar fabricantes locales que les produzcan el producto. De esta manera, bueno, pues nos saltamos esta barrera no arancelaria. Y como distribuidores, bueno, lo que estábamos diciendo, luego mencionaremos los puntos de venta en supermercados, así los más relevantes para que os suenen los nombres por lo menos, pero sí que me gustaría mencionar a 3 distribuidores, ¿no? Que son DP Distribution, que cuenta con 25 localizaciones en el estado de Florida y está especializado en todo tipo de productos de consumo para el hogar. Rex, que es un mayorista especializado en artículos de limpieza del hogar de marca privada, importa de todo el mundo, y North and South Wholesalers, que es una empresa con muchísima experiencia en el mercado de Florida, lleva más de 20 años en el mercado de Florida. Y como decíamos, bueno, pues además otro punto de distribución, bueno, pues son los supermercados, pero me gustaría volver a señalar, porque es el claro protagonista en la distribución, es The Home Depot, ¿vale? The Home Depot vende todo tipo de productos de limpieza profesional y a nivel particular, pero profesional e higiene. Y luego tenemos, bueno, pues cadenas súper importantes americanas, como puede ser Publix, Foods, bueno, de alimentación y farmacia, como puede ser al que todos conocéis porque es mega conocido, Walmart o Winn-Dixie. Y en el caso de, bueno, pues el consumidor más latino, bueno, pues las preferencias que tiene por los supermercados son President's Supermarket and Sedans. Y bueno, como había comentado antes, cuando abordamos el mercado de Estados Unidos,
consideramos desde nuestro punto de vista que es muy importante hacer un estudio preliminar, ¿vale? Bueno, por un lado, aprovechar estos webinars gratuitos que imparte Arbet y en los que, porque para nosotros disponer información de un mercado es el primer punto, el primer paso para conseguir el éxito en la internacionalización. Es lo primero que tenemos que hacer, recabar información bien por nuestros propios medios, bien contratando un consultor o bien asistiendo a webinars que nos facilitan el acercamiento y el conocimiento de un mercado. Y el siguiente punto que debemos hacer para evitar fallos, ¿no? Fallos los vamos a tener todos nos equivocamos y superamos esas barreras. Y como bien decía Marcos, precisamente el mercado de Estados Unidos, pues allí se valora mucho que fracases y que vuelvas a empezar y el éxito entonces vale el doble. Pero bueno, para evitar fracasos que nos supongan dinero, que nos supongan extra costes, pues hay que hacer un estudio preliminar. Como bien comentaba Paula, bueno, pues a partir de las partidas arancelarias, saber qué aranceles se le va a aplicar y aunque en realidad es el importador el que va a pagar esos aranceles, pero tenemos que saber si nuestro producto va a ser competitivo o no. Si son aplicables otro tipo de impuestos, qué requisitos legales nos van a solicitar, qué requisitos comerciales nos van a pedir los importadores y sobre todo qué requisitos técnicos, ¿no? Todo lo que es etiquetaje, todo lo que sean certificados que nos vayan a exigir. Por ejemplo, bueno, cuando hablamos de equipamiento y a lo mejor estamos pensando en material eléctrico, bueno, pues la certificación UL o en el caso de productos de cosmética, de higiene y demás, todo lo que tenga que ver con la FDA o con la USDA. Muy importante esto, tiene un coste, lo podéis hacer con vuestro propio equipo de exportación, contratando un consultor o bueno, a través de otras instituciones. Muy importante. Este proceso no es una inversión, no es un gasto, es una inversión que nos va a hacer recuperar o ganar más dinero en los siguientes pasos de nuestra internacionalización. Y bueno, pues hasta aquí mi exposición. Espero que os haya resultado útil y encantada de poder atender vuestras consultas. Muchas gracias, Isabel, y muchas gracias a Marcos también antes. Bueno, antes de pasar con el turno de preguntas, que de momento no tenemos ninguna, si queréis ir formulándolas adelante. Y bueno, que sepáis también lo que estaba comentando desde Arbet y las demás asociaciones, a través de colaboradores como lo son Marcos e Isabel, os ofrecemos diferentes formas de acceso al mercado. Ya tenemos bastantes empresas asociadas que a raíz de este tipo de webinars que estamos organizando, pues han empezado con una prospección de mercado previa y se han pasado al formato e-commerce, servicio de acceso, implantación y consolidación en el mercado exterior, que seguramente os suena de que os lo he nombrado en alguna ocasión y muchos también disfrutáis de ese servicio. Y bueno, que sepáis que tenemos diferentes servicios de internacionalización para empresas, que hay como dos opciones, ¿no? Si tenéis conocimiento y si no tenéis conocimiento. Si ya tenéis conocimiento, pues eso, os recomendamos e-commerce con personas en destino que pues, os hacen una agenda de entrevistas, búsqueda de clientes, presentación de la oferta a estos potenciales clientes, análisis de la competencia. Y si no tenéis conocimiento, pues lo que comentaba también Isabel, ¿no? Una prospección previa de mercado. Y bueno, en definitiva os recomendamos que tengáis una reunión individual con Isabel y con Marcos o con los dos al mismo tiempo. Nosotros podemos daros todos los medios, ver cómo poder abordar esos mercados y según la situación actual de vuestra empresa, pues decidir si ir adelante o no. Entonces ahora sí, Isabel y Marcos se han ajustado muy bien al tiempo, me he enrollado yo un poquito más, así que vamos a pasar a la ronda de dudas. Voy a aprovechar mientras alguien formula su primera pregunta, se atreve a dar las gracias a nuestro compañero Fernando Tejerina, nuestro soporte técnico, que nada, es él quien hace que todo funcione un poco mejor. Ahí lo tenéis. Buenos días a todos y muchas gracias por asistir. Gracias a ti, Fernando. Y bueno, Isabel y Marcos, muchísimas gracias también. No tenemos ninguna pregunta. Entonces, ya no sé qué más contaros. Vamos a dejar un tiempo por si alguien quiere hacer alguna cuestión. Si Marcos e Isabel queréis aportar algo, este es el momento. A ver que nos conectemos. Hombre, esperando que alguien quiera hacer algún tipo de pregunta. Entendemos que, bueno, que de inicio es un mercado complicado, son cosas a lo mejor que no te salen de inicio después de las dos charlas,
Creo que sí es verdad que en el terreno más personal, en las reuniones que se puedan llegar a dar, podemos quizás dar más resolución a las preguntas que tengan, pero bueno, aquí estamos para lo que sea. Incluso si ahora no se atreven a hacerlas en la videoconferencia, incluso por escrito, poder responder a algunas si llega el momento por nuestra parte. Claro que sí. Mira, tenemos una duda. David nos dice, ¿cuál es vuestra opinión sobre la utilización de agentes comerciales para ayudarnos en la comercialización de nuestros productos? Adelante, quien quiera. Tú, Marcos, primero, si quieres. Sí, bueno, todo depende también del producto, ¿no? Es decir, está claro que el agente comercial está muy bien para algunas tipologías, es decir, siempre que tengas un agente comercial externo está muy bien. No sé a qué nivel se refiere, es decir, nosotros hemos tenido clientes que tenían un producto muy determinado, muy quizás en la mano de un agente comercial o de un broker que podía operar por ellos y era fácil, ¿no? Pero sí está claro que si te quieres asentar dentro del mercado, es decir, quieres exportar, utiliza un agente comercial, pero si quieres realmente implantarte allí y tener presencia en un mercado donde quieres evolucionar, el agente comercial está bien para un paso previo, pero es quizás mejor que la propia empresa se involucre en ello, ¿no? Muy Sí, bien. yo estoy de acuerdo con Marcos. A ver, la figura del agente comercial funciona, sobre todo si haces una buena selección del agente comercial, pero hay que tener en cuenta que el mercado de Estados Unidos, y no solamente el mercado, tanto el estado de Texas como el de Florida son muy grandes y un agente comercial no te va a abordar ni todo el país, ni casi todo el estado, ¿no? Yo pienso que es mejor, desde mi punto de vista, que la empresa sea ella la que realice el seguimiento comercial de sus contactos, de sus pedidos, de sus compras y que no lo delegue en una tercera persona, desde mi punto de vista. Pero está claro que hay buenos agentes comerciales también que funcionan muy bien con las empresas. Va a depender en gran medida del sector, probablemente, o del subsector con el que estemos trabajando. Muy bien. David nos indica que se refiere a agentes comerciales multicartera. ¿Vale? Muy bien. Pues de momento, a ver, tenemos por aquí otra cuestión. Guillermo, ¿qué opinión tenéis sobre dar exclusividad a algún importador para todo USA? Riesgos, cómo seleccionarlo y cómo romper. Lo último, cómo romper. Complicados ya son acuerdos internos entre las empresas, pero bueno, las exclusividad siempre son delicadas, ¿no? Es decir, si estás muy convencido de la persona o la empresa con la que colaboras, sí, ¿no? Pero en relación con lo que decía ahora Isabel, es decir, son mercados tan grandes que es que las exclusividades son complicadas, porque jamás no van a abarcar todo. Es decir, es que la dimensión, es decir, no se tiene conciencia de la dimensión tan bestial que tiene un mercado como aquel. Por lo tanto, te cierras muchas puertas y más en un sitio donde todo está totalmente regularizado, muy legalizado, muy... no sé, yo, desde mi punto de vista y experiencia propia, porque he pasado por ahí, es decir, pues poner una losa encima. Si es cierto que se te garantizan una serie de contratos, una serie de ventas anuales o datos de ese tipo, puede ser, ¿no? Pero las exclusividades de inicio te pueden atar un poco de pies y manos, sobre todo cuando tú das el salto al mercado y quieres desarrollarte como empresa y hacer tu propia expansión, puede incluso suponer una barrera llegado el momento. Sí, complementando lo que dice Marcos, es que en realidad hay pocos distribuidores que trabajen en todos los estados de Estados Unidos. Se suelen trabajar 1, 2, 3, yo qué sé, 10 estados, pero no todo el mercado de Estados Unidos. Entonces, bueno, lo primero que tienes que hacer es asegurarte realmente en qué estados tiene capacidad de distribución ese distribuidor. Porque hay que tener en cuenta que en Estados Unidos cada estado además se rige con sus propias leyes estatales, que igual no uno tiene licencia para importar determinados productos en un estado, pero en otro no. Entonces, bueno, con eso hay que trabajarlo con cuidado. Yo también como exportador me focalizaría, ¿no? Pues me centro en el estado de Nueva York, por decir un tercero, en el estado de Texas o en el estado de Florida o en 2 estados, pero no puedes pensar en abordar de repente todo el mercado de Estados Unidos. Es un mercado demasiado grande. Vale, muchas gracias. Tenemos otra cuestión sobre... A ver, Josep nos dice, buenos días, en cuanto a la implantación en ambos estados, ¿alguna experiencia con empresas productoras de material eléctrico electrónico de consumo? La idea es disponer de un distribuidor fuerte en cada estado. Si queréis, continuamos con el mismo orden, Marcos. En nuestro caso no hemos tenido concreto ese sector algún cliente o no hemos hecho ninguna implantación. Hemos hecho implantación en el sector automovilístico, en el sector de franquicias,
y en la venta de productos de alimentación, no en ese sector. Sí es cierto, es decir, que no nos costaría mucho, es decir, dadas las características del estado de Texas y de algunas de las áreas que hemos comentado antes en este sector manufacturero, un sector de componentes electrónicos, porque es, digamos, el líder a nivel nacional allí, en este sector del estado de Texas, pero no le puedo dar una referencia exacta sobre una empresa en concreto. Isabel, si quieres añadir. Sí. Sí, nosotros en nuestro caso sí que hemos trabajado con empresas de material eléctrico, bueno, porque hay un sector en el que estamos muy especializados, que es el sector de la energía, y no únicamente con los EPCistas o los promotores y desarrolladores de parques eólicos o solares, sino también con las empresas que producen material para este sector, ¿no? Desde luego, en cuanto tienes todas las certificaciones que son costosas, el problema que hay, la mayor barrera de entrada que hay es tener las certificaciones que te piden para exportar a Estados Unidos, que bueno, pues que son caras, pero en cuanto superas esa barrera, bueno, pues el mercado, tanto, vamos, el estado de Texas, que como bien dice Marcos, además están, yo creo que todas las ingenierías del mundo mundial están allí, pues tiene un potencial enorme el mercado de, tanto el de Texas, el estado de Texas, como el de Florida y otros estados también. Muy bien, no tenemos más dudas por el momento. A ver, una más. Gracias a ti, Josep. Vale, José nos dice, tenemos patente sistema de limpieza muy potente, sistema de limpieza muy innovador en Europa, USA entre otras, pero aún no hemos vendido nada del sistema patentado dentro de USA. ¿Interesa buscar promotores o montar empresa? Patente, dice, perdonad. Es muy interesante siempre para el mercado americano, ¿vale? Es decir, todo lo que suena a novedad, que patentes, ellos son los reyes también de las patentes, por lo tanto es interesante, es decir, lo único que va muy en relación con lo que también comentaba antes Isabel, ¿no? Dependiendo qué tipo de producto, qué conlleva la legislación que pueda tener la FDA o no respecto a la legislación de la Comunidad Europea, habría que verlo, es decir, sí es cierto que siempre es muy atractivo que se tenga una patente porque al final es lo que les va a dar ese valor añadido, esa oportunidad de negocio para implantarlo allí, ¿no? Pero tendríamos que estudiarlo un poquito más a fondo. Es decir, a priori atractivo es que oportunidades surgen teniendo una patente, sí, pero bueno, habría también que ver esa regulación. No me quedó claro, Paula, ¿ya tienen la patente en Estados Unidos? Sí, sí. Ah, la tienen ya, vale, No, vale. sí. Tenemos patente sistema de limpieza muy innovador en Europa, USA entre otras, pero aún no hemos vendido nada. Vale, es que no me había quedado claro. Vale. Entonces sí lo tienen Bueno, autorizado allí. Adelante, Isabel. No, perdona, que dijo Marcos una pregunta interesante. Sí. Vale. No, que decía que si ya lo tienen autorizado en Estados Unidos esa patente, aunque no hayan vendido, eso ya es un trabajo y un camino recorrido, es decir, un 70%, es decir, sea cuestión de encontrar ese enlace o esa empresa que quisiese desarrollar ese tipo de patente y saber qué trabajos previos se han hecho, si se han tomado decisiones correctas o no, o que a lo mejor ha sido mala suerte que no se ha encontrado a ese agente comercial, empresa, cliente o como lo queramos llamar, ¿no? Pero bueno, ese es un caso interesante para que si se llegan a dar sesiones personalizadas podamos estudiarlo y podamos ver a fondo qué encaje pueden tener en ambos estados y la cartera de contactos que manejamos allí. Muy bien. Sí, yo creo que yo desde mi punto de vista cuando buscaría primero un socio local al que licenciar o negociar con él el uso de la patente, bueno, ya se vería, pero como dice Marco, sería un estudio mucho más profundo, pero la opción del socio local yo casi la valoro siempre la primera. Muy bien, pues nada, José nos dice que están interesados en que nos contacten para darle forma, así que José, nos pondremos en contacto contigo y así pues te lo explican todo mucho más detallado. No tenemos más dudas por el momento y la verdad es que ya han pasado 10 minutitos, entonces mientras hablo y me despido a ver si sale alguna más, pero supongo que no. Vamos a dar por terminado el webinar y bueno, muchas gracias Isabel y Marcos, estamos en contacto, ya sabéis a las empresas participantes cualquier duda podéis hacerla llegar al mismo mail donde os ha llegado el enlace para poder acceder a la jornada y bueno, hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós.